Palabra de Dios. Así que Dios me puso este texto ahorita que venía en el camión. Le dije, Señor, ¿quieres que ore o quieres que dé una palabra? Y Dios me dio este texto maravilloso. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora todos juntos, hermano, ¿ok? Con ganas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Lo vamos a aprender de memoria, hermanos. Amén. Para repetirlo el próximo miércoles. Gloria a Dios. Pues vamos a orar por las ofrendas, ya después van a pasar. Lo que disponga en su corazón, hermano. Dios lo va a bendecir grandemente. Padre poderoso, en esta tarde, Señor Jesús, te damos las gracias, Padre Santo, de estar aquí. Yo te pido, Señor Jesús, que tú bendigas estas ofrendas, Señor Jesús, que se van a recaudar, Padre Santo, en esta tarde. Bendice las manos de cada hermano que van a ofrendar, Señor Jesús. Bendice sus trabajos, Señor Jesucristo. Y como los hermanos que no tienen trabajo, Señor Jesús, concédele un trabajo, Padre Santo, para que puedan ofrendar el próximo servicio, Señor Jesucristo. Pues te doy la honra y la gloria, Padre poderoso, y te doy las gracias, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Pasen este lado, hermanos. La fila del hermano Efanuel es su línea de allá. Gloria a Dios. La fila siguiente, hermanos. La fila siguiente, hermanos. La fila del hermano José. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Tomen asiento, hermano. Les traigo un testimonio, hermano, pequeño, pero cuando estaba allí Dios me dio unas palabras para decirles. Estoy bien contento porque hacen acto de presencia aquí en la casa de Dios, hermano. De verdad que nosotros necesitamos escuchar cada día la palabra de Dios. Y Dios me hacía sentir, Fidel, tú, para que tengas fuerzas, tienes que comer 3 veces, tal vez, al día. El almuerzo, la comida y la cena. Para que tengas fuerza, Fidel. Pero así también necesita alimentarte de la palabra de Dios constantemente. Yo sé que no es fácil, hermano, es difícil, pero ese sacrificio que hacen por estar aquí en la casa de Dios, Dios lo toma en cuenta y Dios les va a fortalecer. No dejen de congregarse los miércoles. A veces platicamos con nuestro hermano Jorge y dice, yo algún día voy a ver los miércoles llenos. Y hay que tener fe, hermanos. Estaba escuchando la oración del hermano Efanuel. Muchos tienen la oportunidad de estar aquí, pero al igual como yo pensaba antes, estoy cansado. Esto y esto, no voy a ir. Pero hay que hacer el esfuerzo, hermanos, de venir a la casa de Dios.
Hay que hacer el esfuerzo cada día, porque necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos constantemente. Yo siempre decía, con los domingos estoy perfectamente bien. Nomás los domingos en la tarde, así decía antes cuando empecé. Pero lamentablemente me estaba enfriando. Y por eso le digo a Dios, Señor, dame fuerza para estar en tu casa, Señor, porque allí renuevo mis fuerzas, Señor, cuando busco tu presencia. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levántenlo en alto, hermanos, como dice el hermano Jorge. Gloria a Dios, la espada, ¿verdad? Para contraatacar el enemigo. Pues así dejo al lugar a nuestra hermana que va a traer la palabra de Dios. Abren su corazón, hermanos. Nuestro Dios habla. Escuchen la palabra de Dios. Yo hay veces, los mensajes hay veces son fuertes de exhortación. Pero yo le digo, Señor, gracias por hablarme, Señor. Gracias, ¿por qué? Porque allí tenemos que enderezar nuestros pasos. Nos habla de bendición, nos habla de amor, pero también Dios nos va a hablar de exhortación, también hay veces. Y hay que tomarlo, hermano, hay que tomarlo, no hay que enojarnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, voy a tratar de cambiar en esa área, Señor. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Así dejo el lugar a nuestra hermana, la predicadora de esta noche. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos ante tu presencia, dándote acción de gracias y pidiéndote que uses la enseñanza que traigo el día de hoy para el bien de tu pueblo, Padre, que te pido que les des paciencia y me des paciencia también a mí para poder exponer lo que tú has puesto en mi corazón para cada uno de ellos, Padre. Te doy toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si abren sus Biblias a Santiago 2, vamos a leer del 14 al 19. Santiago 2, del 14 al 19. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Dice Santiago 2, 14, 19. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este es un poderoso versículo, ¿verdad, mis hermanos? Estos versículos nos recuerdan que ser verdaderos cristianos significa mucho más que decir somos cristianos, porque ¿de qué nos sirve decir que somos cristianos si solo vinimos a la iglesia cuando queremos? ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos si estamos peor que los mundanos? ¿De qué nos sirve decir es servir, estar en pie? ¿O de qué nos sirve estar con un pie adentro y con un pie afuera, jugando así con nuestra salvación? Saben, mis hermanos, mis hermanas, muchas veces mis ojos se han llenado de lágrimas al pensar en tanta persona que está enferma y en pensar en tanta persona que le ha dado la espalda a Dios.
en ver cómo la mayoría de la humanidad rechaza o pisotea el regalo tan grande que Dios nos ha dado. Me lleno de lágrimas a veces al sentirme con las manos atadas, pues mi espíritu anhela tanto hablar con Dios, así como les estoy hablando a cada uno de ustedes. Así como puedo ver sus rostros y los puedo escuchar. En otras palabras, el anhelo más grande de mi vida, aparte de la salvación de las almas perdidas y de escuchar la tan anhelada expresión de Dios al decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mi anhelo es escuchar la voz audible de Dios como algo normal de la vida diaria. Tengo tantas cosas que decirle, tantas cosas que preguntarle. El querer escuchar su voz es como un fuego adentro de mí que no quiere apagarse. Y saben también, mis hermanos, mis hermanas, muchas son las creencias que han venido a ser parte del ser humano. Yo al meditar en todo esto, pienso en mí misma y me dije, si tan solo hubiera conocido a Dios en mi niñez y no en Santa Claus, como ya les había dado testimonio antes de cuando yo iba a la escuela, cuando era una niña, cuando llegaba a la escuela y miraba toda la escuela decorada de Santa Claus, de renos, de árboles de Navidad, de regalos. Yo me llenaba de fe que Santa Claus sí existía porque las maestras siempre nos contaban historias, nos hacían contar cantos en la escuela, cantos de Navidad, cantos acerca de Santa Claus. Y como la palabra dice, la fe viene por el oír, y tanto era el oír y mirar las caricaturas en la tele cuando llegaba a casa, cuando se acercaba el tiempo de la Navidad. Hoy en la mañana, cuando estaba recordando esto de Santa Claus, de que me hubiera gustado que conocer a Dios, a él primero. Estaba yo bien cansada porque era temprano en la madrugada y cerré mis ojos y oí una frase que dijo, tú tienes resentimiento. Y el resentimiento, busqué qué significa. Significa un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufridos y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Y me pregunté yo por qué Dios esperó tanto tiempo para decirme que yo tenía resentimiento, pues en este caso en Santa Claus. Y me di cuenta que sí era verdad porque me pongo a pensar todas las veces que yo decía a los niños a los niños ya grandes que Santa Claus no existía o cuando miraba a Santa Claus me daba cosa nomás de verlo. Tenía yo mucho enojo adentro de mí porque yo recuerdo cuando una vez, como ya les había comentado, escribí una carta en la escuela para Santa Claus y le pedí yo muchos regalos. Le pedí una bicicleta para mi hermano, le pedí un estéreo para mi otro hermano, pedí cosas para mí, para mi mamá, para mi familia. Cuando llegué a la casa todos me decían que Santa Claus no existía, pero yo terca en que sí existía porque era tanto lo que nos decían en la escuela. Y ese día en la Nochebuena yo estaba esperando que se acercara pues la Navidad y en la tele de repente salió una noticia de emergencia y decían, era una noticia para todos los niños, decía que Santa Claus, que su trineo no podía levantarse porque estaba descompuesto y necesitaba todo el apoyo de los niños. Pidieron a todos los niños que agarraran un sartén y una cuchara y que fueran afuera a pegarle el sartén con la cuchara. Y ahí voy yo corriendo afuera con mi sartén y con mi cuchara, pegue al sartén porque yo quería que Santa Claus viniera a mi casa. Yo recuerdo que también ese día yo limpié la casa, toda la limpié porque yo estaba esperando a Santa Claus y a mis regalos. Al siguiente día, recuerdo también que esa noche no pude dormir. Me despertaba mirando el reloj, pero finalmente me cansé y pues me doblegó el sueño y me dormí. Al despertar, yo bien contenta iba a ver si ya estaban ahí mis regalos y para mi sorpresa pues no había nada.
y me llené de tristeza. Me fui a sentar a un rincón y allí me quedé llorando. Pero me levanté y yo no sabía hasta hoy en la mañana que Dios me reveló que tenía yo resentimiento por eso. Y ese es, pero a la vez me da gusto saber que Dios todavía está hablando, y yo debatí en compartir esto con ustedes porque pues vengo aquí adelante de ustedes a decir que tenía resentimiento. Le pedí perdón a Dios por tener ese sentimiento adentro de mí. Pero vamos a seguir. Dice, la palabra creer se resume a tener fe o confianza en alguien o algo. Les pregunto, ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre la fe? Nos dice en Hebreos 11:1, si abren su Biblia a Hebreos 11:1, vamos a ver qué es lo que nos dice. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Estos versículos que vamos a leer a continuación nos deberían encender como una llamarada de fuego. Dice Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si abren sus Biblias a Marcos 16, vamos a ver qué nos dice los versos 17 al 18. Marcos 16, 17 al 18. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Dice Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A continuación vamos a estar analizando algunos ejemplos que se encuentran en el libro de los Hechos. Vamos a ver los milagros que los apóstoles hicieron al ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es muy importante buscar la llenura del Espíritu Santo, especialmente los creyentes, porque vamos a ver muchos milagros y sin la llenura del Espíritu Santo, pues no vamos a poder hacer mucho. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos 3, vamos a leer del 1 al 10. Vamos a ver cómo Pedro sana al mendigo cojo. Hechos 3, del 1 al 10. Todo lo que vamos a estar leyendo se va a encontrar en el libro de los Hechos. No pierdan ese libro. Hechos 3, del 1 al 10 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo.
Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Se imaginan, hermanos, cómo este hombre estaba cojo desde nacimiento? Y por eso era tanta el agradecimiento hacia Dios que él entró al templo saltando y con mucha alegría. Que cuando uno reconoce lo bueno que Dios ha sido con nosotros, uno se llena de agradecimiento. Vamos a ver ahora la muerte de Ananías y de Zafira en el capítulo 5. Vayan al capítulo 5 del mismo Hechos. Estos versículos son bien importantes porque muchas veces uno como cristiano se frustra a veces cuando uno ora y no pasa nada. A veces necesitamos discernimiento para mirar qué es lo que realmente está sucediendo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Señor nos va a revelar la condición o lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a leer el 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustragases del precio de la heredad? Retendiéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pueden ver lo importante que es el discernimiento, y eso Dios nos los va a dar y nos los va a revelar cuando estemos llenos del Espíritu Santo, y las personas se van a sorprender y nosotros mismos nos vamos a sorprender de lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos a ver ahora a Saulo recupera la vista en el capítulo 9, verso 10 al 18. 9, 10 al 18. Bien. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibido al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto también es un hermoso versículo porque nos dice que Dios es un Dios de orden. Ustedes pueden ver cómo le dio la visión a Pablo primero de Ananías y le habló a Ananías. Todo esto nos indica que Dios es un Dios de orden y Él siempre va a hablar primero. Vamos a ver la sanidad de Eneas, y se encuentra aquí mismo en el capítulo 9, en el verso 32 al 35. La curación de Eneas. Dice: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lo importante, mis hermanos, de ser fieles a Dios, de buscar su presencia para poder ayudar a los que están cautivos. Este hombre ya dice que tenía 8 años que estaba en cama, paralítico. ¿Cuántas personas no conocemos también que quizás nacieron ciegos o se quedaron inválidos por un accidente de carro o hasta más allá, personas que le han cortado sus piernas o sus manos, que uno puede ver milagros como esos y muchos más si nos esforzamos a buscar más de Dios. Vamos a ver ahora la resurrección de Dorcas. Igual se encuentra allí mismo en el capítulo 9, en el verso 36 al 42. Dorcas es resucitada. Capítulo 9, versículo 36. Dice: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres y a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simeón curtidor. ¿Se imaginan tener esa unción de poder resucitar a los muertos? Vamos a ver ahora, Elimas queda ciego, y esto se encuentra en el capítulo 13, versos 6 al 12. 13, versos 6 al 12. La razón de que les estoy dando tantos ejemplos como estos es porque por la misma palabra que dice que la fe viene por el oír, es para que nos llenemos de esa fe y de reconocer que ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de sus creyentes. Elimas queda ciego, 13 al 6 hasta el 12.
dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Paphos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, uno se esfuerza en hablarle a nuestros seres queridos o a las personas allá afuera y no nos quieren escuchar? Muchos de los de allá afuera dicen que somos hipócritas y no nos creen porque dicen, ya están acostumbrados a lo mismo, a la misma rutina de venir a la iglesia y no ver las señales, no ver los milagros. Pero les aseguro que cuando el Espíritu Santo derrame de su unción sobre nosotros, vamos a ver muchas cosas similares a estas que estamos leyendo. Vamos a ver ahora, Pablo sana a un cojo, y este se encuentra en el capítulo 14, verso 8 al 10. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licáunica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vamos bien rápido al capítulo 16, donde un demonio expulsado de una muchacha. Al capítulo 16, verso 16 al 18. Dice el 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ustedes mismos mirarán cuántas botánicas hay, cuántas personas están aquí mismo en Chicago leyendo las cartas o adivinando, tanta brujería que hay. Pues nosotros tenemos acceso a condenar todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí hay mucho, aquí en la ciudad de Chicago. Vamos a ver ahora vamos a pasar a la víbora que no hace daño a Pablo. Y esto lo encontramos en el capítulo 28. Vamos a leer, ya casi vamos a terminar de estos ejemplos. El capítulo 28, del 1 al 6. Amén. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poco humanidad, porque
Encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Impresionante cómo esa víbora lo mordió, pero nada le pasó. Vamos a ver el último ejemplo, y esta es la sanidad del padre de Publio y otros. Y en el capítulo 28 igual, pero en el verso 7 al 10. 28 del 7 al 10. El último ejemplo que les traigo el día de hoy. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí pueden ver que cuando la unción se empieza a manifestar en una iglesia, como estaba diciendo el hermano Fidel, vamos a tener los que sirven o los que quieran, vamos a tener que estar, como dijo él, bien comidos, porque va a ser mucho el trabajo que vamos a tener. ¿Se imaginan cómo se va a llenar la iglesia? Y todos van a tener necesidades y todos vamos a tener que ayudar. Por eso, como decía el hermano Fidel, tenemos que estar bien comidos, bien alimentados, también bien orados, ayunados, bien delante de los ojos de Dios para poder ayudar en ese día. Les cuento, esta es la enseñanza que más me ha costado prepararles. Tardé tanto en prepararla, nomás no podía levantarme. Recuerdo que estando acostada y con los ojos cerrados, yo decía 5 minutos más y 5 minutos más, y no me podía levantar. Y hoy en la mañana yo sentí, porque todavía no la había terminado, sentí una mano que acariciaba mi pelo con tanto cariño, como diciendo, ya levántate, Margarita. Y yo diciendo por dentro, pero tengo sueño. Y otra vez sentí la mano con tanta ternura, y por fin me levanté a terminar esta lección que les truje. Pero al poco tiempo sentí que mi cabeza se agachaba y se me cerraban los ojos. Entonces escuché esta frase: gana la carrera. Y eso fue como si me hubieran echado una cubeta de agua fría. Y me dije, gana la carrera. Pues, ¿qué significa eso en la Biblia? Me fui a la Biblia, y si pueden abrir 1 Corintios 9:24, vamos a ver qué nos dice. 1 Corintios 9:24. Dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. A la verdad, mis hermanos, mis hermanas, el evangelio, hablando simbólicamente, es como estar en una carrera, pero lamentablemente muchos de los que empiezan se cansarán en el camino y no continuarán. Otros se tropezarán e igual no llegarán. Y otros simplemente no van a querer ni empezar la carrera.
Pero también va a haber muchos que sí van a terminar esta carrera y nosotros formaremos parte de estos ganadores, ¿verdad, mis hermanos? Me gustaría decirles que esta carrera es sin límite de tiempo, pero no, la Biblia dice que hay un límite y este termina. Si usted se muere en pecado y no alcanza a llegar a la meta, recuerden el dicho que dice, mientras haya vida hay esperanza. Jesús dijo en Mateo 24:36, dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El verso 42 dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Saben, mis hermanos, yo estoy segura de que Dios no ha venido porque está esperando a todos aquellos que han estado corriendo, que aún están corriendo, pues los que no quisieron y los que no se tropezaron y no se levantaron, pues no puede hacer nada por ellos. Pero por nosotros, los que aún estamos corriendo, a nosotros nos está esperando hasta que el último que va de llegar y llegue a esa meta final. Se lo voy a pedir ahora que si la hermana Hortensia pasa, les truje un canto. No tenía este canto preparado, pero a la última hora me animé, le llamé a la hermana Hortensia que si lo podía cantar juntamente conmigo. Y gracias a Dios que ella sí quiso. Solo voy a pedir a Benchi que si me lo puede poner, por favor, el canto que le pedí. Ayúdame, Señor, para poder llegar a ese lugar que tanto anhelo, donde ya no habrá más sufrimiento, todo será paz y mucha felicidad. Te pido, Señor, que no me dejes tropezar, porque no quiero caer antes de llegar. Por favor, ayúdame para llegar hasta el final. Señor, ayúdame, te lo pido por favor. Solo contigo puedo llegar hacia la meta final. Ayúdame, Señor, para poder llegar a ese lugar que tanto anhelo, donde ya no habrá más sufrimiento, todo será paz y mucha felicidad. Te pido, Señor, que no me dejes tropezar, porque no quiero caer antes de llegar. Por favor, ayúdame para poder llegar
Es muy importante, mis hermanos, pedirle ayuda a Dios porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. En nuestras propias fuerzas, si lo queremos hacer, no vamos a llegar. El enemigo es bien astuto y él sabe por dónde atacarnos, dónde están nuestras debilidades. Por eso es bien importante también, como dice la Escritura, el que se crea firme, mire que no caiga, y de aquel que descuidara una salvación tan grande. Hay mucho trabajo que hacer como fiel seguidores de Cristo, mis hermanos, mis hermanas. Jesús nos dijo en Marcos 16, 15 y 18, ¿qué fue lo que nos dijo? Si buscan en sus Biblias, Marcos 16, del 15 al 18. Nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mateo 10:8 nos dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Más adelante en el verso 16 de ese mismo capítulo en Mateo 10 dice, Jesús nos da un consejo muy importante. Nos dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús nos dijo esto porque la serpiente es conocida como una criatura prudente por su habilidad para no exponerse al peligro. Se esconde en grietas o debajo de las rocas, donde puede observar lo que sucede sin ser vista, y se mueve discretamente, evitando llamar la atención. Es decir, se desenvuelve astutamente dentro de su medio ambiente. Tal como dice Proverbios 22:3 de la versión de la Biblia de las Américas, dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Las palomas, en cambio, son incautas y insensatas. La palabra incauta quiere decir que no tiene malicia y es fácil de engañar. La palabra insensata quiere decir que no tiene sensatez, que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos. Todos hemos visto a las palomas acercándose descuidadamente a cualquier extraño, sin tomar en cuenta sus intenciones, y así es que a veces termina siendo la carne del mole o del guisado. Es por eso que Cristo no dijo ser prudentes como palomas. Cristo nos dijo ser sencillos como palomas. En otras palabras, debemos tratar a los demás con la pureza y mansedumbre de una paloma. Ya para terminar, en resumen, es bien importante, como les explicaba, ser llenos del Espíritu Santo, porque solo al estar llenos del Espíritu Santo es que vamos a poder ver tantos milagros de personas siendo sanadas, de echar fuera demonios también. Uno no sabe cuántas personas estén endemoniados allá afuera y van a venir a este lugar. Por eso no debemos, cuando eso suceda, tener miedo. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todo eso va a suceder. Debemos estar preparados para cuando todo eso acontezca aquí. Porque si decimos que amamos a Dios, Jesús dijo, si me ama, guarda mis mandamientos, y nos mandó a hacer todo eso que les expliqué. Les animo a que sigamos adelante, que no desmayemos, que sigamos corriendo la carrera, que vamos a llegar a esa meta. No nos descuidemos en ningún momento, no nos dejemos ahí tristes o diciendo que ya no podemos seguir o querer tirar la toalla, no.
una vez ya estando en el camino de Dios, lo importante es llegar hacia esa meta final. Amén. Y con eso los dejo. Paso el tiempo al hermano Jorge. Amén. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Deseo en mi corazón, hermanos, que la palabra haya sido viva y eficaz en nuestros corazones para edificación.